naturaleza. No se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el día de San Miguel Arcángel, es su día 29 de septiembre. Así que este primer segmento es para él, porque se lo merece, porque cuántos devotos, cuántos millones de devotos no hay en el mundo entero, devotos de este arcángel, que muchos dicen, el otro día oía una señora diciendo, pero es que él no aparece en la Biblia. Por supuesto que aparece, y vamos a ver un video en el que se relata su historia, se relata el sentido que tiene San Miguel, por qué se llama Miguel. Vamos a ver en este primer segmento, vamos a dedicárselo a San Miguel Arcángel, que bien lo merece. Vamos a verlo. San Miguel Arcángel. San Miguel es uno de los 7 arcángeles y está entre los 3 cuyos nombres aparecen en la Biblia. Los otros 2 son Gabriel y Rafael, pertenecientes a la jerarquía de los arcángeles y príncipes del cielo creados por Dios y llamado príncipe de todos los ejércitos, con autoridad en la tierra y protector de la Iglesia de Cristo, a quien defenderá de los poderes del mundo y del infierno hasta el fin de los siglos. Su nombre procede del hebreo Micael, que quiere decir ¿quién como Dios?, por su permanente lucha contra Lucifer. Se le presenta poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándolo con su espada, traspasándolo con su lanza o presto a encadenarlo para siempre en el abismo del infierno. Tiene el más alto lugar entre los arcángeles y se le llama Príncipe de los Espíritus Celestiales, jefe o cabeza de la milicia celestial. La cristianidad desde la iglesia primitiva venera a San Miguel como el ángel que derrotó a Satanás y sus seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego. Satanás tiembla al escuchar su nombre, ya que le recuerda el grito de noble protesta que este arcángel manifestó cuando se rebelaron los ángeles. San Miguel manifestó su fortaleza y poder cuando peleó la gran batalla en el cielo. Por su celo y fidelidad para con Dios, gran parte de la corte celestial se mantuvo en fidelidad y obediencia. Su fortaleza inspiró valentía en los demás ángeles, quienes se unieron a su grito de nobleza, ¿quién como Dios? Desde ese momento se le conoce como el capitán de la milicia de Dios, el príncipe de la ciudad santa, a quien los demás ángeles obedecen. Se le presenta con la indumentaria bélica, es decir, con armadura color cielo, donde destaca el peto que cubre el pecho, la hombrera, el brazal, y en la mano lleva una resplandeciente y fulgurante espada. En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, aparece como el guardián de la nación hebrea. En el libro de Daniel, Dios envía a San Miguel para asegurarle a Daniel su protección. En el libro del Éxodo, el Señor dijo a los israelitas, «He aquí que voy a enviar un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado». Después de la muerte de Moisés, según la tradición judía referida en Judas 9, San Miguel altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés. En obediencia al mandato de Dios, San Miguel escondió la tumba de Moisés, ya que la gente y también Satanás querían exponerla para llevar a los israelitas al pecado de idolatría. San Miguel recibió de Dios el encargo de llevar a término su designio de misericordia y justicia para con su pueblo escogido. Vemos como Judas Macabeo, antes de iniciar cualquier batalla, en defensa de la ley y del templo, clamaba la ayuda de San Miguel y le confiaba su defensa. La carta de Judas se refiere a San Miguel en batalla contra Satanás. El honor y la veneración a San Miguel, como testifican los padres de la Iglesia, ha sido parte esencial de la vida de la Iglesia desde sus inicios. Se le ha atribuido un sinnúmero de beneficios espirituales y temporales. El emperador Constantino atribuyó a este arcángel las victorias sobre sus enemigos, y por ello le construyó cerca de Constantinopla una magnífica iglesia en su honor. Esta se convirtió en lugar de peregrinación y muchos enfermos recibieron sanación gracias a la intercesión de San Miguel. Se nos enseña en la tradición que San Miguel preside el culto de adoración que se rinde al Altísimo y ofrece a Dios las oraciones de los fieles, simbolizadas por el incienso que se eleva ante el altar. La liturgia nos presenta a San Miguel como el que lleva el incienso y está de pie ante el altar como nuestro intercesor y el portador de las oraciones de la Iglesia ante el trono de Dios. En Fátima, en 1916, se aparece el ángel por primera vez, se arrodilla en tierra, inclina la frente hasta el suelo y pidió que oraran con él. «Dios mío,
yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En la segunda aparición pidió que rezaran mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. En la tercera aparición se aparece con un cáliz en su mano, sobre el cual está suspendido una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levantó y dio la hostia a Lucía, y el contenido de cáliz a Jacinta y a Francisco, diciéndoles al mismo tiempo: tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. San Miguel continúa su ministerio angélico en relación a los hombres hasta que nos lleve a través de las puertas celestiales. No solo durante la vida terrenal, San Miguel defiende y protege nuestras almas. Él nos asiste de manera especial a la hora de nuestra muerte, ya que su oficio es recibir las almas de los elegidos al momento de separarse de su cuerpo. En la liturgia la Iglesia nos enseña que este arcángel está puesto para custodiar el paraíso y llevar a él a aquellos que podrán ser recibidos allí. A la hora de la muerte se libra una gran batalla, ya que el demonio tiene muy poco tiempo para hacernos caer en tentación o desesperación o en falta de reconciliación con Dios. Por eso es que en esos momentos se libra una gran batalla espiritual por nuestras almas. San Miguel está al lado del moribundo, defendiéndole de las acechanzas del enemigo. San Anselmo cuenta que un religioso piadoso a punto de morir recibía grandes ataques del demonio. Se le apareció acusándolo de todos los pecados que había cometido antes de su bautismo tardío. San Miguel se aparece y le responde que todos esos pecados quedaron borrados con el bautismo. Entonces le acusa de los pecados cometidos después del bautismo. San Miguel le contesta que estos fueron perdonados en la confesión general que hizo ante el confesor. Entonces le acusa de las ofensas y negligencias de su vida religiosa. San Miguel declara que esos han sido perdonados por sus confesiones y por todos los buenos actos que hizo durante su vida religiosa, en especial la obediencia a su superior, y que lo que le quedaba por expiar lo había hecho a través del sufrimiento de su enfermedad. En los escritos de San Alfonso María de Ligorio encontramos que había un hombre polaco de la nobleza que había vivido muchos años en pecado mortal y lejos de la vida de Dios. Se encontraba moribundo y estaba lleno de terror, torturado por los remordimientos, lleno de desesperación. Este hombre había sido devoto de San Miguel Arcángel y Dios, en su misericordia, permitió que este arcángel se le apareciera. San Miguel le alentó al arrepentimiento, diciéndole que había orado por él y que había obtenido más tiempo de vida para que lograra la salvación. Poco después llegan a la casa de este hombre 2 sacerdotes dominicos que dijeron que se les había aparecido un extraño joven, pidiéndoles que fueran a ver a este hombre moribundo. El hombre se confesó con lágrimas de arrepentimiento, recibió la Santa Comunión y en brazos de los 2 sacerdotes murió reconciliado con Dios. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Fue palideciendo, algo muy duro había visto. De pronto se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿qué sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió: oh, qué imágenes tan terribles que me han permitido ver y escuchar, y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León XIII? Vi demonios y oí crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno, si se le daba el tiempo suficiente y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer
y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que le enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenían que ser recitada después de cada misa la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes a tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispuestos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, que ahora tengo página en Facebook, una fanpage. Les voy a dar la dirección para que me sigan. Es el primer anuncio del fanpage que hago. Es www.facebook.com/Patricia Poleo Oficial. Patricia Poleo Oficial es mi fanpage en Facebook, así que sígueme. Trata de, además, difundir la información. Mi Instagram es PatiPoleoB y mi Twitter es PatiPoleo. Bueno, ya estamos aquí con estoy aquí como extasiada escuchando a este señor, a este invitado que tengo el día de hoy, es Gustavo Godoy, periodista. Gracias por tu invitación, un gusto verte de nuevo. Y el tema es todo lo que está pasando en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero aquí estamos hablando de Cuba, de Venezuela, de lo que ha pasado en Cuba, de los errores que se han cometido. Es como para hacer 6 programas. Vamos a ver primero lo que nuestros aliados, la Voz de América, tienen acerca de lo que está pasando en la Organización de las Naciones Unidas y enseguida pasamos con la entrevista con Gustavo Godoy. Ya regresamos. Vamos a verlo de voz. En un esfuerzo liderado por el presidente francés François Hollande, las discusiones sobre el cambio climático se están llevando a cabo esta semana en las Naciones Unidas, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y obtener salvaguardas para los países geográficamente más vulnerables. París, que será el anfitrión de una conferencia internacional en noviembre, espera consenso entre las Naciones Unidas y la Unión Europea, ambos de los cuales juegan un papel fundamental en las negociaciones. Hollande dice que de 190 países, 81 han propuesto metas de reducción de emisiones hasta el momento. Es cierto que las 81 contribuciones representan el 75% de las emisiones de CO2. Y el objetivo es tener todas las contribuciones para el próximo mes, para que seamos capaces de medir los esfuerzos que se han hecho, que se están haciendo, y si van a tener éxito en limitar el calentamiento a 2 grados centígrados. En su presencia en la ONU, el presidente de Perú, Ollanta Humala, también se unió a la causa, afirmando que el objetivo es lograr un acuerdo global ambicioso y jurídicamente vinculante. La humanidad tiene la oportunidad de construir la alianza más grande, más fuerte, más poderosa que nunca se ha hecho en la historia del planeta. Esa es la lucha por preservar nuestro planeta. Además de frenar las emisiones, expertos del clima dicen que la mejora de la predicción meteorológica y técnicas de alerta temprana también son importantes para proteger a los países más vulnerables del mundo. Ramón Taylor, Voz de América, Naciones Unidas. Bien, en La Voz de América también tiene un trabajo sobre lo que el presidente Santos y Tabaré Vázquez opinan sobre el proceso de paz. Aquí tenemos a Gustavo Godoy. Primero yo quería comentar, no fue hoy, las palabras de Barack Obama en la Organización de las Naciones Unidas, porque ayer las comenté ayer aquí comenzando el programa, porque él prácticamente dibujó a estos dictadores de América Latina, o por lo menos dibujó a Nicolás Maduro, dibujó la situación de los venezolanos. Hay que leer entre líneas. Es muy importante, ¿no? Porque yo creo que cuando uno ataca directamente a un adversario, la emoción predomina. Y cuando hay tanta emoción, pues se pierde la visión directa, ¿no? De ambas partes. Claro. De ambas partes, ¿no? Claro, pero él ahí habló, por ejemplo, de por qué viene la persecución política, por qué viene la violencia contra el opositor o contra el ciudadano, ¿no? Y dijo, Barack Obama dijo, bueno, cuando no se le cumple al ciudadano las promesas, cuando no se le puede ofrecer seguridad, cuando no se le puede ofrecer la paz, digamos, en conclusión, la tranquilidad, pues entonces viene la represión. Ahí es cuando el Estado y también el mundo ha cambiado en el último siglo. Yo estudié en Estados Unidos antes de vivir perennemente en Estados Unidos.
creo conocer bastante bien. Estudié en colegios en Indiana, que hacía un frío espantoso, y en Connecticut, que hacía menos frío, pero hacía frío también. Y aprendí un poco lo que es la psicología del americano. La gente me hace gracia porque dice que el americano es tonto. El americano no es tonto, ¿no? Y no lo digo peyorativamente. Yo creo que por todo, los cubanos somos pillos, somos alegres, somos rumberos, ¿no? El americano es más zorro. Él analiza más, es más crédulo, da el beneficio de la duda. Nosotros no. Yo creo que de la Patagonia al Caribe, a México, etcétera, no somos más perspicaz, creemos que es distinta la cuestión, ¿no? Es un imperio, no lo digo peyorativamente, es un imperio económico, es un imperio social, es un imperio de todo. Pero el mundo ha cambiado. Las Naciones Unidas comienzan después de la guerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, no iba a ser en Nueva York, iba a ser en San Francisco, que es donde se lleva a cabo la primera opinión. Posiblemente con el cambio de hora, que son 3 horas de cambio, prefirieron ponerlo en el norte, que estaba mucho más accesible, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el rol de las Naciones Unidas? Bueno, básicamente es de salud, de alimentación, de educación, pero también de ser un factor, una pared, un puente de negociación, ¿no? Yo creo que la gente tiene que hablar, la gente se tiene que conocer. La gente tiene que ver... Pero sirven para algo estas asambleas, porque ahí se está debatiendo el calentamiento global, también se está debatiendo, por ejemplo, Correa habló también de la pobreza, de los millones de pobres y de que cómo hay que superar la pobreza, pero hasta dónde estos gobernantes hacen de verdad cada algo. Cada gobernante va con lo que le atañe o con lo que quiere oír su pueblo directamente, ¿no? Puede ser que en Ecuador haya más pobreza, no creo que hay tanta pobreza. Pero eso no es culpa de los demás países, ¿de quién es culpa la pobreza? Del país en general. Claro. ¿No? Y ves como, por ejemplo, Ecuador como ha crecido económicamente, pero ahora está hablando de que tiene una pobreza. Bueno, el mundo ha cambiado, los Estados Unidos ya no es el Estados Unidos que yo conocí hace 55 años, ya no lo es. Hoy en día la gente dice, bueno, ¿por qué la manufactura? ¿Por qué no se han creado más empleos? ¿Por qué? Porque las grandes compañías, para ahorrarse más dinero, hacen en países que han sido países enemigos, como Vietnam, como China, etcétera, etcétera. Y mira lo que ha pasado en estos momentos con la economía. El problema que tiene China con su economía, que es una potencia militar y económica, pues la baja que tiene la economía de China en estos momentos, la está padeciendo no solamente China, estamos padeciendo en Estados Unidos y en Europa y en el mundo entero. Maduro estuvo en la asamblea también, bueno, está gozando un pullero, como decimos los venezolanos. ¿Qué cosa es un pullero? Un pullero es que es mucho, pues está gozando, gozando. Bueno, ¿De dónde vendrá eso del pullero? Bueno, así decimos nosotros, cuando ya no se puede gozar más, se goza un pullero, decimos los venezolanos. Allá bueno, está. Es un acto de protagonismo para cualquiera que se pare ahí y habla, ¿no? Claro, las críticas son la situación que hay en Venezuela económica tan difícil, que no hay dólares, que no hay comida, y él está disfrutando en la ONU. Así lo ve la gente, pues la mayoría de la gente. Él habló, por supuesto, de que nadie, como Venezuela está en la mira por la situación económica precisamente y social, pues él dice que no hay nadie, ningún gobierno está facultado a juzgar o prejuzgar al régimen político de otro país ni pretender cambiarlo, porque por las críticas que ha recibido. Pero para eso se reúnen en la OEA, para eso se reúnen ¿Para qué es la ONU entonces? ¿Para qué es y para qué va él para la ONU o para la OEA? Bueno, pero yo creo que esto lo han hecho distintos políticos que han comparecido a través del tiempo y de la historia, ¿no? Que van y... No te olvides tampoco, María Corina, de que vivimos en una sociedad... Patricia. Perdón, Patricia. Porque a mí la gente dirá María Corina, se me dice... Es que el San Miguel Arcángel María Corina es catira, yo no soy. Catiras son rubias, las rubias. Ah, sí, bueno. Esa es otra palabra que solo decimos los venezolanos. Y yo de pelo sé mucho. Sí. Yo creo que es muy distinto. El mundo ha cambiado, hay que adaptarse un poco. No todo el mundo está de acuerdo a adaptarse al ritmo de vida que hay en los países hoy en día, que la juventud tiene una mayor participación. Por lo menos mi generación tenía menos participación que la que tienen mis nietos hoy en día, ¿no? Es un mundo cambiante, es un mundo más globalizado, donde hay mayor competencia. ¿Por qué, me pregunto yo muchas veces, bueno, cómo es que estos grandes capitales conservadores, ultraconservadores norteamericanos como Walmart, etcétera, etcétera, hacen tantos negocios con Vietnam, donde murieron tantos norteamericanos en la guerra?
Además que Vietnam ahora es el gran destino turístico. Entonces, volvemos. Estas son las cosas que creo que crean un poco de confusión. Y ojalá me equivoque, yo creo, por ejemplo, en mi país, Cuba, ¿no? Yo creo que no teníamos un conocimiento profundo de la historia de nuestro país. Sí, teníamos a Martí, Maceo, Máximo Gómez, la Guerra de Independencia. La ignorancia, es la ignorancia. Entonces, la nación que no conozca la historia de su nación, entonces ahí está en un bache bien grande, bien. Sí, porque comentábamos antes de comenzar la entrevista el tema de Machurucuto, que fue la invasión de cubanos y que asesinaron además a oficiales en Venezuela. Y esa fue la intención desde el principio de Fidel de ingresar en Venezuela como fuera, de intervenir Venezuela como fuera. Entre Venezuela y Cuba siempre ha existido un vínculo muy estrecho y muy grande, pero Venezuela, la gran riqueza del petróleo, que como diría Quintín Bandera, se llamaba, porque ahora tiene una crisis seria en el petróleo, ¿no? Era importante porque son líderes que tienen la visión de decir, bueno, yo voy a jugar esta baraja porque puede ser que me dé resultado en un momento dado, ¿no? Y se lo digo en el caso de Cuba. Cuando viene el colapso de la Unión Soviética, bueno, Cuba tenía un tío rico, ¿no? Que le proveía de un sinnúmero. Pero después le apareció un hijo millonario que fue Chávez. Que ya no era tío sino hijo. Correcto. Y ahí hubo un cambio sustancial en Cuba, mi país, ¿no? Después que viene el colapso de la Unión Soviética. ¿Hubiera durado tanto la revolución cubana, el castrismo, si no hubiera aparecido Chávez en el camino? Posiblemente sí hubiera tenido una situación económica mucho más difícil, mucho más difícil. Yo creo que el factor Chávez, el chavismo, el vínculo umbilical de Chávez con la Revolución Cubana, jugó un papel muy importante. Cuando el hermano de Chávez pasa a ser un ministro importante de parte de Venezuela que estaba en Cuba, ¿no? Yo creo que fue un factor importante y yo creo que en estos momentos, o me parece, que la situación económica por la que está pasando Venezuela, estamos viendo después de casi 16 años de régimen chavista, como ahora hay colas para ir a encontrar comida, sea para todo, ¿no? Eso también mantiene al pueblo más preocupado con resolver. Resolver, que era lo que oíamos siempre de los cubanos, ¿no? Y por cierto que yo me quedé abismada el otro día con la tranquilidad de la gente que estaba en un comercio sentado esperando que los atendieran. En Venezuela. En Venezuela. Y entraron unos asaltantes a hacer lo que llaman ahora un robo masivo. Entran los asaltantes a sitios concurridos y se roban a todo el mundo. La tranquilidad de la gente entregando sus cosas. Sin miedo y sin nada ya, como que yo soy, toma. Uno se llega a acostumbrar. El ser humano es muy dado a acostumbrarse a las situaciones en las que siente que no puede hacer nada. Que no puede hacer nada. Se siente impotente por algún factor, ¿no? Vamos a ir a un corte. Al regreso quiero que me hable del Papa, de la reacción que el exilio cubano ha tenido con la visita del Papa. Parte del exilio cubano. Parte del exilio cubano a Cuba, la molestia que hay porque el Papa no dijo las cosas expresamente, y también cómo va eso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, si van bien, si van bien, quiero decir que si eso le va a hacerle bien al cubano, si eso le va a hacer bien, si eso realmente va a traer democracia a Cuba o no la va a traer. Al regreso seguimos hablando con Gustavo Godoy. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Gustavo Godoy. En el tema de la visita del Papa, que ha sido tan controversial y que ha sido tan criticada por un sector del exilio cubano, y hay exilio venezolano que tampoco le gustaba mucho la actitud del Papa en Cuba, no dijo las cosas expresamente, no recibió a la disidencia, pero sí se reunió con Fidel. ¿Por qué se reúne con Fidel y no con la disidencia? Yo tengo la suerte de haber estado presente en los 3 papas que ha ido a Cuba. Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora ¿por qué van Papa todos Francisco. a Cuba? ¿Por qué todos los papas van a Cuba? Porque Cuba es un encanto, ¿no? Porque Cuba llama la atención, es un país que tenía un auge económico muy grande, ha tenido una revolución que ha sido la revolución para América Latina.
el liderazgo de Fidel Castro. Uno esté de acuerdo o en desacuerdo con él, hay que reconocer que es un hombre que es muy inteligente, que ha llevado eso a cabo. Ahora bien, Juan Pablo II, cuando hace esto hace 16, 17, 18 años, yo recuerdo que dijo una cosa que todo el mundo se quedó así como paralizado, ¿no? Dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Y terminó diciendo, no tengan miedo. Frase que de verdad, inolvidable. Benedicto, ¿Cómo nos marcó? Benedicto era otro tipo de, siendo alemán, muy alemán. Muy alemán, ¿no? Y Francisco es un papa dinámico, es jesuita. No te olvides que los jesuitas son, por regla general, la gente más avanzada. Más avanzados, más estudiosos. Yo tuve la suerte de estudiar con yo también. jesuitas. ¿Ah, sí? Sí. Entonces somos huelemitas. ¿No? Yo aprendí mucho de ellos, ¿no? No nos olvidemos que el Vaticano es gobierno también. Tiene su ministro de Relaciones Exteriores. Tiene el equivalente de sus consulados. Claro, sí. Y parte del rechazo que algunos de mis compatriotas han tenido con respecto a su visita es parte, me parece, parte del dolor que muchas personas han sufrido, unos más que otros, porque han tenido un familiar fusilado, preso, algo por el estilo, ¿no? Pero el Papa fue muy, muy consecuente, porque no te olvides que este Papa fue parte del triángulo entre la Casa Blanca, claro, la en Iglesia. esa conversación, mediador prácticamente, ¿no? Fue mediador. Y hay ciertas cosas que se pueden decir y ciertas cosas que no se pueden decir, o no se deben de decir. Y creo que este es un Papa espontáneo, dijo lo que él creía que podía decir. La seguridad fue muy fuerte, la seguridad fue muy, 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 muy fuerte. El entusiasmo que yo viví en este viaje de este Papa, nada más que lo comparo con el evento, sí fue, pero Juan Pablo II fue una cosa así que fue electrizante, ¿no? Sí. Con este Papa, que es un Papa dinámico, moderno, que hace que el Papamóvil se pare porque viene una niña y la seguridad se lo lleva y rompe el protocolo y lo hable. Es multilingüe. Cuando él va a Brasil y sale de Brasil, el primer viaje grande que hace él cuando llega al trono de San Pedro, dijo con los miembros de la prensa en el avión, dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Un Papa un poco más humano, me parece. ¿Terrenal? Es terrenal y es jesuita. Absolutamente. Y es jesuita. Absolutamente jesuita, además. Absolutamente es jesuita. Sí, además, ¿no? Que me recuerdan mucho los sacerdotes con los cuales yo estudié. Hay ciertas cosas que, teniendo lo involucrado que él está desde un principio, y esto no pasó en un mes o 2 meses. Yo me acuerdo que cuando el 17 de diciembre pasado, ante ambas cámaras, el presidente Barack Obama habla lo de Cuba, yo estaba monitoreando eso y yo dije, estoy yo soñando qué es lo que está sucediendo, porque mucha gente desconoce y muchos de mis compatriotas desconocen de que este no es el primer movimiento que hace un presidente en la Casa Blanca con respecto a Cuba. El primero se hizo en el año 61 con John F. Kennedy, lo hizo Carter, lo hizo el padre Bush, el presidente Bush. Pero solo se consolidó lo hizo Reagan. Pero solamente se ha consolidado. Sí, pero en aquel momento por lo menos, Cuba todavía... Porque consolidado no está todavía, ¿verdad? No. Todavía esto es un proceso, y no quiero tomar el mérito, pero yo dije, esto es un proceso muy largo. Son 50 y tantos años de falta de encuentros, y cuando hay encuentro hay adversidad, ¿no? Y la participación del Vaticano en esto, y la Iglesia va a defender la Iglesia. Se ha fabricado, por ejemplo, Cuba fabricó el año pasado, antepasado, un centro de retiros espirituales en las afueras de La Habana. Ahora creo que han dado la luz verde para que haya 3 colegios que sean para distintos sacerdotes. Sí, hubo un momento que fueron expulsados de la isla un número de sacerdotes
Después lo que sucedió, y eso lo digo porque estuve, no lo leí, no me lo contaron, lo viví en el año 77, 79, pues había iglesias, lo que pasa es que había pocos curas, había pocos sacerdotes, entonces donde no había una sacerdote de una denominación, pues se cerraba esa iglesia. Pero había muchas otras iglesias, la iglesia del Carmen, que es una de las iglesias más grandes que está en La Habana. Yo fui en el año 78, 79 a esa iglesia, en una iglesia que los domingos daba 13 misas. Y me dijo el párroco, aquí hoy en día se da una misa el domingo, porque nada más que iban las personas mayores. Cuando años después viene la cuestión de que los católicos y los creyentes, fueran de cualquier denominación, podían tener un crucifijo o la estrella de David, etcétera, etcétera, ese fue un cambio impresionante, porque la gente no hacía notoriedad de que eran o católicos o hebreos, algo por el estilo. Hay cambios en Cuba, no son los cambios que muchos cubanos deseamos, pero son cambios. Que esa conversación con Fidel, ahí a lo mejor estaba... hay una serie de fotografías que es muy interesante. Perdonando sus culpas. Hay una fotografía que me viene a la mano. Él está tomando la mano a Fidel y lo está mirando porque este papa tiene una mirada que es lacerante. Sí, señor. Es lacerante, ¿no? Que además es dulce, pero fuerte. Es muy fuerte. Él se queda como mirando así, como diciendo, te estoy haciendo un rayo a quien sea. Sí, sí, sí. ¿no? Dios sabe lo que le ha dicho, la historia lo dirá. Claro, porque ahí no había sonido, pero quién sabe. Entonces, si el Papa pensaba, o se sospechaba, o le advirtieron que el decir voy a hablar con este grupo o este otro grupo, que eso iba a endurecer o dañar el proceso de relaciones, prefirió callarse. No nos olvidemos que el Vaticano es gobierno también, no es solamente una iglesia. Pero digamos que en este proceso, como decimos los venezolanos, hechos los locos, se metió la iglesia y se metió Estados Unidos en Cuba. Todo el mundo. De una sola vez. Todo el mundo. Fue el triángulo. Los acuerdos, ¿usted de los que considera que Estados Unidos lo que hizo fue meterse para vigilar de cerca que se respeten los derechos humanos, por ejemplo? Mira, todo es factible en este mundo. Yo creo que los Estados Unidos... Pero va bien ese acuerdo, va a ir bien, para el cubano. Mira, algunos, es posible, algunos historiadores dicen de que este ha sido, que saben mucho más que yo, este ha sido un paso... de que Cuba era un protectorado de Estados Unidos, ¿no? Y tú tienes lo de la base de Guantánamo, que es una de las cosas que está pidiendo el gobierno cubano, ¿no? La base de Guantánamo viene cuando la guerra de independencia, cuando viene los Rough Riders, viene y se quedan con la base de Guantánamo. El primer presidente de Cuba, don Tomás Estrada Palma, tengo entendido que no hizo un contrato de X números de años. Yo sepa que en estos momentos no hay un contrato oficial. Lo que sí que sé es que hay 116 presos en Irapi, ¿no? Que al gobierno de los Estados Unidos le cuesta miles de millones de dólares mantener a esos presos, ¿no? Pero son problemas, son cosas, son técnicas y que son... ¿Esto se estancaría en un gobierno republicano, por ejemplo? ¿Este proceso? Que si caería en un... ¿Se estancaría el proceso de acuerdo? Es posible. Sí se estancaría. Es posible. Sin embargo, hubo dos presidentes republicanos, Bush y Reagan, que intentaron esta comunicación, que intentaron estos cambios, no sé si tan profundos como estos, ¿no? Sí. Y mucha gente desconoce ese tipo de cosas. Aquí coincidió el arte de Obama con que hubiera este Papa en el Vaticano. Mira, a mí me parece... Coincidió la historia. Yo creo que el presidente Obama personalmente ha cometido grandes errores, pero sin embargo, por los años que llevo viviendo en Estados Unidos, por los años que estudié en los Estados Unidos, siempre y viví con muchos americanos durante mucho tiempo, ¿no? Siempre me llamaba la atención un país tan ordenado, tan religioso de distintas denominaciones, sí, ¿no? Y tan conservador. Y tan conservador, y tan naif. Sí. Y tan Eso naif, lo describe muy bien. Y tan naif, ¿no? Que básicamente eran de distintas denominaciones, eran hebreos o eran bautistas, y sin embargo, el que no vivió esa experiencia de lo que era el racismo en Estados Unidos, no se da cuenta del cambio tan sustancial que ha habido, ¿no? Entonces, que se cuente con un presidente afroamericano. Lo primero que dije, bueno, señores, este país ha aprendido.
porque no va mano a mano de ser muy religioso, sea de la denominación que sea, y no permitir que una persona pueda ir a un baño. Claro, sí, exacto. Entonces creo que es un paso positivo. Si puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la política, ya eso es distinto. Pero yo creo que es un paso significativo. Creo que Estados Unidos se ganó sobre todo el aplauso y el respeto de los países europeos. Así. Bueno, muchísimas gracias. Se me acabó el tiempo. Estoy aquí hipnotizado con este señor. No, lo tenemos que hacer de nuevo. Con mucho gusto. Hay que invitarlo de nuevo. Gracias, Gustavo Gracias Godoy. por la invitación. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar del caso de la juez Miriam Morandi, para que ustedes entiendan cómo fueron castigados, cómo el gobierno de Nicolás Maduro aplica una retaliación contra oficiales por haber capturado a un narcotraficante. Y recuerden visitar mi página de Facebook, mi fanpage, ahí tienen ustedes la dirección, www.facebook.com, Patricia Poleo Oficial. Vamos a ir a un corte y al regreso, el caso de Miriam Morandi y de los oficiales que fueron retrasados por haber capturado a un narcotraficante. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ayer tuvimos un inconveniente de producción, inconvenientes técnicos, cosas que pasan solamente con Mercurio en retrógrado. Y bueno, pues alguna información con pruebas que teníamos no pudo ser difundida correctamente. Hoy vamos a comenzar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Se trata del caso del narcotraficante Richard Camarano y la magistrada o la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Miriam Morandi. El 23 de mayo pasado, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, se realizó la detención de Richard Camarano, un sujeto solicitado por varios tribunales por el delito de tráfico de drogas. Richard Camarano tenía planes de abordar un vuelo a Portugal, pero no se iba solo. Lo acompañaba, maleta en mano, como ustedes ven en esa fotografía, la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Miriam Morandi, quien a su vez iba acompañada de su asistente de nombre Tibisay Pacheco. El operativo de captura fue realizado por el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional al mando del general de brigada Héctor Hernández da Costa, el coronel Arturo Olivar Moreno y el teniente coronel Quintero Orea. Ahí tienen ustedes, ese es el coronel Arturo Olivar Moreno, y del teniente coronel Quintero Orea no hay fotos, porque el teniente Quintero es el jefe, era el jefe de inteligencia del Comando Antidrogas, y los oficiales que trabajan en inteligencia, tanto en la policía como en la Fuerza Armada, pues nunca se dejan fotografiar. Arturo Olivar, por su parte, el coronel, era el jefe de Estado Mayor del Comando de Antidrogas de la Guardia Nacional, que tienen ustedes ahí en pantalla. Bueno, los ilustres pasajeros estos, tanto Camarano como la juez Morandi y su asistente Tibisay Pacheco, tenían previsto viajar con pasaportes diplomáticos, y estos que fueron incautados en el operativo, y estos pasaportes diplomáticos se los entregó el jefe del SAIME de Maiquetía, Richard Andrés Aponte González, que también fue detenido. Le entregó los pasaportes, por cierto, minutos antes de que fueran detenidos. Se los entregó en el mismo aeropuerto de Maiquetía. Vamos a hablar ahora un poco de quién es esta ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Miriam Morandi. Miriam Morandi fue la magistrada que declaró inadmisible la solicitud de abocamiento del caso de los 8 policías metropolitanos que están presos políticos en Venezuela, y los comisarios Iván Simonovich, Lázaro Forero y Henry Vivas por los sucesos del 11 de abril del año 2002, y también negó el abocamiento al diputado José Sánchez Mazuco, que lo ven ustedes ahí en pantalla. Todos presos políticos, ya José Sánchez Mazuco
Castro salió en libertad, el comisario Iván Simonovich está en su casa, pero los policías todavía están presos en la cárcel de Ramo Verde. La pregunta que todos se hicieron en ese momento, los periodistas, todo el mundo se hacía es, ¿por qué había quedado detenido el narcotraficante y pusieron en libertad en cambio a esta ex magistrada, a Miriam Morandi, que por cierto es comadre de Cilia Flores, de la primera combatiente, es decir, la primera dama, la esposa de Nicolás Maduro? Bueno, no solamente fue puesta en libertad ella, también pusieron en libertad a su asistente, a Tibisay Pacheco, que como les dijimos había sido detenida, y también al director del SAIME, Richard Andrés Aponte González. Bueno, en primera instancia, el ministro de la Defensa, el general Padrino López, llamó por teléfono, se comunicó telefónicamente cuando supo del operativo y de la detención, llamó por teléfono al general Hernández da Costa, que es era en ese momento el jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, y le exigió, aunque con palabras no fue fuerte, pues, o sea, no fue una orden, sino que más bien le dijo, trató de convencerlo al general Hernández Acosta que pusiera en libertad a esos detenidos, porque bueno, porque este año, recuérdense que esto fue apenas en mayo de este año, le dijo que este año había elecciones a final de año y que esto iba a perjudicar al gobierno, que iba a perjudicar al proceso revolucionario, que mejor los pusiera en libertad. Y el general Hernández Acosta le respondió que si esa era una orden, que se la pasara por escrito, pero que él no iba a poner en libertad a un narcotraficante y para después cargar con esa responsabilidad, que estaba detenido, que había suficientes pruebas, etcétera, y que él, sin una orden por escrito del propio ministro de la Defensa, no lo iba a hacer. Por supuesto, la orden no llegó. Lo que llegó fue una orden para poner en libertad a la magistrada Miriam Morandi, a Tibisay Pacheco, su acompañante, y al director del SAIME. La orden, que fue lo que no pudimos difundir en el programa de ayer, la van a ver ustedes a continuación en pantalla. No es la orden, lo que ustedes tienen en pantalla es lo que se asentó ese día, lo que los guardias nacionales asentaron ese día en el libro de novedades diarias del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional. Lo que dice ahí, es manuscrito porque es el libro diario, se hace a mano, es lo siguiente, se los voy a leer. La Fiscalía Tercera Nacional con competencia plena y 19 del Estado Miranda, siendo las 19:36 horas del día 23 de mayo del 2015, el doctor José Miguel Medina, director de drogas del Ministerio Público, ordenó el retiro de las instalaciones del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana de la ciudadana Miriam del Valle Morandi Mijares, la ciudadana Tibisay Pacheco Rada y el ciudadano Richard Andrés Aponte González, quienes se encontraban en este comando desde las 17 horas del mismo día 23 de mayo, es decir, estuvieron detenidos 2 horas y 36 minutos, por averiguaciones por la presunta vinculación con el ciudadano Richard José Camarano Jaimes, instrucciones que fueron acatadas en virtud de la rectoría que ejerce el Ministerio Público como órgano director de las actuaciones policiales que realizaron los órganos de investigaciones penales, de acuerdo al artículo 113 y 114 del Código Orgánico Procesal Penal. Se dejó asentado en acta por orden, por supuesto, del general Hernández da Costa, que quería que todo esto quedara aclarado. ¿Quién fue el que dio la orden de que esta magistrada, a pesar de estar implicada en el intento de salida del país, además fraudulento, con un pasaporte fraudulento, a pesar de estar implicada en el intento de salida de este narcotraficante, pues fue puesta en libertad? La Miriam Morandi, mientras estuvo detenida, durante esas 2 horas que estuvo detenida, le decía a los oficiales, sobre todo a los 3 jefes que he mencionado aquí, al general, al coronel y al teniente coronel, que no iban a ascender, que ella les aseguraba que después de que esto se aclarara, de que eso se aclarara y que ella saliera en libertad, ellos no iban a ascender más nunca y que se les iba a acabar la carrera. Bueno, el hecho es que esta señora Morandi cumplió con su amenaza, porque en el último ascenso, tanto a el coronel Arturo Olivar Moreno le correspondía el ascenso a general, porque y esto hay que dejarlo por sentado para que sepan cómo está funcionando, y los oficiales que nos ven y los militares que nos ven en Venezuela, que son muchos, sepan cómo se manejan las cosas ahí, las vagabunderías, la forma como se manejan las vagabunderías dentro de la Fuerza Armada por órdenes de arriba, de Cilia Flores, etcétera.
el coronel Arturo Olivar Moreno le correspondía ascender a general porque es el primero de su promoción y estaba en la lista. Y al teniente coronel Quintero Orea le correspondía ascender a coronel porque también es el primero de su promoción y estaba en la lista. Ambos fueron sacados de las listas de ascenso, no ascendieron porque la señora Miriam Morandi cumplió con su amenaza. Pero además al general Hernández da Costa, que es el segundo de su promoción, lo sacaron del cargo. Vamos a ver a continuación la orden de los nuevos nombramientos que fue firmada y publicada por el ministro de la Defensa, Padrino López, el viernes pasado, este viernes que acaba de pasar, 25 de septiembre, donde se nombra en el cargo del Comando Nacional Antidrogas al general Kevin Cabrera Romero. Y hasta ahora, Hernández da Costa, segundo de su promoción, repito, que fue el jefe de este operativo tan importante, está en su casa sin cargo. Vamos a hacer un comentario final, que este caso de este retardo al que han sido sometidos estos oficiales primeros de su promoción por haber capturado a un narcotraficante, esto contrasta con el caso de otro oficial que se llama Miguel Ángel Urrieta, quien cuando era teniente coronel estuvo implicado en el caso de un tráfico de cabillas, un caso que fue muy famoso en Venezuela. Estuvo 2 años preso en Ramo Verde por haber sido el responsable en este crimen. Bueno, salió en libertad y en este último ascenso, y esa prueba también la vamos a ver a continuación, fue ascendido a general de brigada. 2 ascensos ha tenido este oficial después de que estuvo 2 años preso por estar implicado en el tráfico de cabillas. Esas son las cosas que pasan en Venezuela. Ahí tienen ustedes la resolución de ascenso de este oficial Miguel Ángel Urrieta, que después de estar 2 años preso ha sido ascendido a general de brigada. Y además, el segundo, en el número 2 en el orden de mérito. Bueno, aquí han visto ustedes, han podido ver, gracias a que pudimos resolver los problemas, todas las pruebas que ayer no pudimos mostrar. Una cosa bien importante es que difundamos esta información, que difundamos cómo se comporta el gobierno venezolano, el narcoterrorista gobierno venezolano con oficiales que actúan contra el narcotráfico en Venezuela. Yo me despido hasta mañana, no sigan hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.